Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Pueden sentarse, por favor. Antes de contextualizar nuestro pasaje, vamos a orar al Señor para que nos ayude en la predicación. Padre, una vez más, Señor, te damos las gracias porque sabemos que hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, hay una necesidad en mi corazón, Señor, de depender plenamente de ti, Señor, para poder expresar estas verdades, Señor, que son necesarias para tu pueblo, Señor. Padre, te pido de tu gracia, de tu denuedo para poder exponerlas. Te pido, Padre, que también me ayudes a hacerlo de la manera más sencilla, Señor, para que pueda entrar en los corazones, Señor, y para que tu Espíritu le dé crecimiento a cada uno de ellos, Señor. Oh Padre, cuánto te rogamos que podamos ver la importancia que tiene, Señor, estar intercediendo por todos los hombres, Señor. Que podamos, Señor, en el Espíritu entender este mandato, Señor, que tú das a través del apóstol Pablo a Timoteo, Señor, pero que por supuesto nos alcanza a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender que tú quieres que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Oh Padre, cuánto te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser, Señor, eficaz en nuestros corazones, Señor. Padre, que abras nuestros oídos para poder entender, Señor, la necesidad que tenemos de estar orando, Señor, la necesidad que tenemos de estar evangelizando, Señor, Padre, a todo individuo, Señor, a toda criatura, Señor, como lo vemos en tu palabra. Oh Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a no ser como aquellos falsos maestros, Señor, que hacían acepción de personas sin entender ni siquiera quién había sido llamado, Señor, metiéndose en las cosas secretas que solamente te pertenecen a ti. Te rogamos, Padre, que tu palabra sea clara, Señor, y nos anime, Señor, nos motive a seguir llevando tu palabra, Señor, poniéndonos el calzado, el apresto, Señor, del Evangelio, Señor, para llevarla a toda criatura. Padre, todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. En el contexto del apóstol Pablo, a lo largo del capítulo 1, recordamos que había falsos maestros. Estos falsos maestros no estaban enseñando la sana doctrina, ni tampoco estaban haciendo un uso correcto de la ley. Pero además estos falsos maestros eran hombres que podríamos definir como exclusivistas o, más sencillo, elitistas. Es muy probable que el apóstol Pablo en su visita a Éfeso haya estado observando la manera en que estos hombres oraban y pudo darse cuenta que estos hombres estaban dejando fuera de sus oraciones a aquellos que no estaban dentro de la iglesia. Quizás por sentirse superiores. Y recordemos que algunos de ellos, de hecho, eran de trasfondo judío, mientras que otro grupo eran los gentiles, que eran llamados los gnósticos. Los gnósticos consideraban que solamente aquellos que habían recibido un tipo de revelación especial divina habían sido salvos. En pocas palabras, podemos decir que la postura de estos hombres era que la salvación no es para todas las personas del mundo. Según ellos, la salvación no es para personas de todo el mundo. Así que el apóstol Pablo, a través de este pasaje,
manda que las oraciones dentro del culto público de adoración dentro de la iglesia sean ofrecidas no solamente para la edificación de la iglesia, es muy necesario, sino también por la salvación de los incrédulos. Y esto incluye, ya habíamos orado, por ejemplo, por los gobernantes y por los que están en eminencia, pero también incluye a todos aquellos que vienen a congregarse a esta iglesia y que sabemos que no conocen al Señor, sean hombres, mujeres o niños. Esto no es algo nuevo debajo del sol, y recordemos que a lo largo de la historia de la iglesia, los santos y fieles también se han caracterizado por estar orando continuamente por la salvación de la nación rebelde de Israel, como fue el caso de Moisés, como fue el caso de Nehemías, como fue el caso de Daniel, o como fue el caso de Ezequías. Ahora no vamos a profundizar, hay un versículo 8 que quizás podríamos hablar acerca de esas intercesiones que llevaban cada uno de estos profetas. Algunos iban un paso adelante, como fue el caso de Samuel. Samuel no solamente oraba por este pueblo incrédulo, sino que en alguna ocasión dijo él, cito, Primera de Samuel capítulo 12, versículo 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, os instruiré en el camino bueno y recto. Veía sumamente delicado el hecho de dejar de orar por la nación de Israel, el profeta Samuel. Pero en el Nuevo Testamento recordamos también al Señor Jesucristo, que en medio del sufrimiento, en medio de las burlas, en medio de los escarnios, estando en la cruz del Calvario, oró por los judíos y los romanos, recordarás, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34, primera parte. Ahora, recordamos que el Señor no solamente estaba orando por los judíos, por los israelitas, por la casa de Israel, estaba orando por todos los que estaban ahí, unos y otros, los que estaban lejos y los que estaban cercanos. Y recordemos que después de esa intercesión que había llevado a cabo el Señor Jesucristo, hubo fruto, digamos, tiempo inmediato y a corto plazo. A corto plazo recordamos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, después de la intercesión del Señor Jesucristo y ante la predicación del apóstol Pedro, se añadieron a la iglesia de Jerusalén 3,000 hombres. Después en el capítulo 4 recordamos que también fueron añadidos 5,000 hombres a esta misma iglesia. Pero yo decía, no solamente a corto plazo, sino también de alguna manera de forma inmediata, hablando de algunos minutos. Por ejemplo, fue el caso del malhechor, y esto lo vemos en el versículo 40 de este mismo libro de Lucas 23. No solamente el malhechor, sino también, como lo cita Mateo en el versículo 27, 54, que cito, también el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, dice el texto, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces vemos a el Maestro interceder por unos y por los otros. Por su parte, Esteban, siguiendo los pasos de el Maestro, intercedió por aquellos varones que le dieron muerte, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y recordamos, y lo hemos comentado, ciertamente no fueron los 3,000 y los 5,000 después de las predicaciones que vemos en el libro de los Hechos, pero recordemos solamente que cuando él fue sacado de la ciudad para ser apedreado y muerto, dice que las ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo, el más grande misionero que ha habido a lo largo de toda la historia. ¿Cuántos fueron convertidos por mano de Saulo? No lo sabemos. Sabemos que es en el número de creyentes. Hombre que fue utilizado para la constitución de muchas de las iglesias locales de la iglesia temprana. Ahora, después el mismo apóstol Pablo, entendiendo estos principios, también estuvo orando, también estuvo cargado por
sus hermanos, por los que eran los de la nación de Israel. Ahora, entonces los profetas, no solo los profetas, sino vemos que hombres como el apóstol Pablo, delegados apostólicos como Esteban, y en fin, una cantidad grande de ejemplos que tenemos para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos nosotros de orar por todos los hombres. Y cuando digo orar por todos los hombres, debemos recordar por todo tipo y por toda clase de hombres, sean judíos, sean gentiles, sean reyes, sean esclavos, sean pobres, sean ricos, sean hombres, mujeres o sean niños. El texto nos manda a orar por todos los hombres. Ahora, no solamente eso, hay algo interesante cuando pensemos en el evangelismo. Cuando tú observas estas conversiones que hemos hablado, debemos ver cómo esto nos lleva a que hubo algo que precedió el evangelismo, y eso fue la oración. Debemos entender que toda evangelización comienza en la oración, toda evangelización comienza en la oración. De nada sirve ir a proclamar las buenas nuevas sin la gracia, sin la unción, sin el poder del Espíritu de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer, es algo que Dios hace por medio de su palabra. Luego vemos entonces que en el versículo 2 hay un énfasis que acabamos de leer con respecto a los gobernantes y las autoridades. Y habíamos estudiado un poco con respecto a esto, diciendo que quizás esa actitud que tenía la iglesia de Éfeso, de tener cierto resentimiento, cierto odio, o estar tentados a estar ignorando a las autoridades y a los gobernantes, se debía precisamente a las persecuciones y a las hostilidades que estaban viviendo estos creyentes. Pablo pudo percibir todo esto. Pero más adelante el apóstol Pablo continúa diciendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y en el versículo 6 cierra el ciclo diciendo que Cristo se dio en rescate de todos. No solamente el Señor entonces vemos que quiere que todos los hombres sean salvos, sino, de acuerdo al versículo 6, Cristo se dio en rescate por todos. ¿Por qué debemos estar orando? O Pablo dice, ¿para qué debemos estar orando? ¿Cuál es el resultado o cuál es el beneficio de estas oraciones? Por un lado, recordemos que estar orando continuamente, y quiero recordarlo, debemos estar haciéndolo continuamente. Decía un buen predicador que es mejor que a veces caigamos en algo que pareciera costumbre, a lo que luego suele suceder, que nos olvidemos de estar orando precisamente en el púlpito, en el día de adoración, por nuestras autoridades. Es algo que es necesario y que debemos hacer continuamente. Pero ¿por qué debemos hacerlo? Y Pablo nos los dice, porque es necesario que vivamos quieta y reposadamente, o quieta o tranquilamente. Y esto no con el propósito de tener una vida egoísta, una vida tranquila, una vida cómoda, quizás como lo llevan en los Estados Unidos la mayor parte de los grupos cristianos. Más bien, estas condiciones de paz y ausencia de hostilidad van a contribuir para que la iglesia pueda llevar sin tantos obstáculos la gran comisión. Todo esto va a contribuir para que la iglesia lleve sin tanto obstáculo la gran comisión, es decir, ir y predicar el evangelio a toda criatura en nuestra sociedad. Ya no te voy a decir en todo el mundo, al menos en nuestra sociedad. Y para que te des una idea, el apóstol Pablo no está inventando algo nuevo. Jeremías mandó algo similar a los israelitas cuando estaban en el exilio, diciéndoles el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 7, lo siguiente. Jeremías 29, 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Por otro lado, el apóstol Pablo nos está dando una idea interesante de lo que debe de transmitir
una iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia local. Debe de ser una bendición y no debe de ser una amenaza para la vida nacional o la vida política. Y eso lo puedes corroborar en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2, donde Pablo le recuerda a Tito, les dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto es un punto sumamente importante. Dicho comportamiento que sea ejemplar hará que muchos en ese momento deseen imitarlo, lo cual va a permitir a su vez que podamos exponer con efectividad el Evangelio. Ahora, nuevamente, ponte a hacer un pequeño análisis diciendo: ¿cómo es posible que si nosotros tenemos un comportamiento correcto delante de nuestros gobernadores, delante de nuestras autoridades, pueda ser algo que beneficie para la proclamación del Evangelio? Muy sencillo. Las personas esperan ver de nosotros que seamos pacificadores y no gente contenciosa. A la hora de nosotros mostrar un testimonio congruente con lo que nosotros predicamos, ellos entonces van a decir: estos, lejos de desear el mal de nuestra comunidad, están deseando el bien. Por lo tanto, nuestro testimonio va a servir de respaldo para la proclamación del Evangelio. Pero imagínate si fuéramos lo contrario y estemos todo el tiempo siendo contenciosos contra las autoridades. Eso es de muy mal testimonio. Ahora bien, después de todo esto, si nosotros llegamos a ser, por causa del gobierno, si nosotros llegamos a ser perseguidos por el gobierno, por las autoridades, por el nombre de Cristo, por vivir en una vida recta, por vivir en una integridad, entonces solamente debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen. Pero va a ser por el tipo de vida y no porque sean conflictivos en esta sociedad. Pero también dice el apóstol Pablo que hay otro aspecto importante por el cual debemos estar orando por ellos. Dice él: para que, teniendo paz y tranquilidad, puedan vivir como hijos y como hijas amadas de Dios, en toda piedad y con toda honestidad. Esto quiere decir que si en todas las áreas de nuestra vida nosotros experimentamos esta paz y esta tranquilidad, en lugar de estar experimentando hostilidades y persecuciones, si tú meditas ese ambiente lo más adecuado, te va a ayudar a que disminuyan las tentaciones. Solamente vete a una oficina donde estás todo el tiempo siendo presionado para que digas esto, para que digas lo otro, para que participes en las pláticas corrompidas que tienen dentro de ella, y hay presión tras presión, y eso lo oyes continuamente en las pláticas, sea con jóvenes o con otras personas. Mucha presión social hay dentro de las diferentes áreas o dentro de las diferentes relaciones significativas que tenemos nosotros. Entonces, si vivimos en esa paz, en esa falta de hostilidad y persecución, no solo van a disminuir esas tentaciones para el pecado, sino nos va a llevar a tener una conciencia buena delante de Dios. Así entonces debemos estar orando por nuestros gobernantes y autoridades. No solo crear un ambiente más adecuado para la proclamación del Evangelio, sino también debería estimularnos para vivir de una manera más piadosa, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Dios quiere salvar a todo tipo de personas, porque la voluntad de Dios
es que el Evangelio sea proclamado sin excepción. Y ya lo hemos leído, ¿para qué? Para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Es decir, para que las personas puedan abrazar el Evangelio y de esta manera puedan experimentar verdaderamente el poder transformador en sus vidas. Todo lo que hablábamos en la escuela de teología, esa transformación inmediata que se da en la santificación definitiva. Dios quiere salvar a todo tipo de personas en el mundo y la principal razón por la que nosotros debemos hacerlo, dice la Escritura, es porque esto es moralmente agradable delante de Dios. Pero también, no solamente es moralmente bueno delante de Dios, sino esto también es bueno para todas las personas, ya que por la gracia de Dios ellos pueden ser llevados al conocimiento de la verdad en respuesta a las continuas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entonces, no solamente es bueno para nuestras autoridades, es bueno también, no solamente es bueno porque es agradable delante de Dios, sino también es bueno porque el Señor puede llevar al conocimiento de la verdad a muchas de estas personas. Esto es agradable delante de Dios también porque el Señor no desea que las personas continúen pecando. El Señor desea más bien que los hombres ya no pequen. Dios desea que los hombres sean santos, sean justos y sean obedientes, aunque pareciera que es un shock a nuestra mente. Dios desea que todos los hombres le den la gloria y la honra que Él merece. Él es el Creador. Los hombres son su criatura. Sean cristianos o no sean cristianos, le merecen el honor y la gloria al Señor. El Señor a lo largo de la Biblia vemos que manda continuamente a los diferentes hombres, a sus profetas, a predicar a la humanidad, a predicar a todo hombre que abandone su pecado. Ejemplo de esto lo tenemos en Isaías capítulo 55, cómo el Señor manda a los hombres a abandonar su pecado. Isaías 55, versículo 7. No es algo nuevo de lo cual Pablo está anhelando en su corazón. Dice el versículo 7 del capítulo 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y solo por citar otros dos ejemplos que son importantes, está el de Ezequiel capítulo 33, versículo 11, donde él dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Y bueno, podrías decir, pareciera que eso fue en el antiguo pacto, sin embargo no. Recordemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, que es algo que el apóstol Pablo también hace a los hombres cuando se encuentra en ese tribunal o teatro al aire libre que era un aerópago. Recordando que a toda la audiencia les insistía y les rogaba diciendo les recordaba diciendo que Dios había mandado a todo hombre y en todo lugar que se arrepintieran. Así que te puedo decir, si tú estás aquí y no has experimentado la gracia salvadora del Señor, que también este llamado es para ti. Este llamado también es para ti. No es bueno ir al infierno sin Cristo. Más bien, es bueno ser salvo por medio de Él. Es bueno ser salvo aferrándote a la cruz de Cristo. Este es el contexto en el cual el apóstol Pablo nos ha estado hablando acerca de la importancia que hay con respecto a la oración evangelística. Sin embargo, continúa diciendo el apóstol Pablo aspectos que son esenciales que debemos entender para comprender por qué dice que Él desea que todos desea que sean salvos. Y uno de esos aspectos dice el versículo 5 del capítulo 2, porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y va a ser interesante tratar de desmenuzar este versículo para poder entender un poquito más profundamente lo que Pablo nos transmite de parte de Dios. Primeramente, recordemos que esta es una doctrina importante en la Escritura. Es una doctrina importante. Hay un solo Dios, dice el texto. Esto también lo recordamos en el Shema. Recordamos que es la confesión de fe más importante para el pueblo de Israel y está en el capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde les dice la importancia de esta doctrina. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesucristo nos lo recuerda también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30, diciendo exactamente lo mismo acerca de esta doctrina tan fundamental. Dice el texto en el versículo 29 del capítulo 12 de Marcos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12, versículo 29 y el 30, que es similar al versículo 5 de Deuteronomio 6. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, es interesante ver que Pablo también lo está haciendo, porque esto está en contraste con el politeísmo de las naciones que se encontraban alrededor del pueblo de Israel. Ante esa influencia que estaban continuamente siendo bombardeados, era importante que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel entendiera, no solamente que entendiera, que proclamara que solamente había un solo Dios. Sin embargo, aunque pareciera contextual en la nación de Israel, hoy en nuestros tiempos, en nuestra época actual, es también muy común escuchar que cada uno puede tener su propio Dios, si tú te das cuenta, y por todos lados ves esa influencia que quisiera abrazarnos. Dicen, cada uno puede tener su propio Dios, eso sí, siempre y cuando cada uno sea sincero en lo que pueda creer. De allí desprenden que puede haber un Dios para los cristianos, un Dios para los judíos, un Dios para los budistas, un Dios para los musulmanes y muchos, muchos dioses para los hindúes. A lo cual la Escritura categóricamente en el capítulo 8, en Primera de Corintios, capítulo 8, responde a esto. En Primera de Corintios, capítulo 8, responde a esto, diciendo que un ídolo no es nada, pues hay un solo Dios. Capítulo 8, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por lo tanto, esto nos debe de servir para animarnos, para seguir perseverando en la oración, y no solamente en estar orando, sino aún para poder animar nuestros corazones a poder llevar el Evangelio a todas las personas. A veces nosotros empezamos a poner ciertos prejuicios diciendo es que es testigo de Jehová o tiene tal o cual religión. No importa cómo se llame su Dios, finalmente, de acuerdo a la Escritura, es un ídolo y por lo tanto tiene la necesidad urgente de reconciliarse con Dios. Tiene la necesidad urgente de reconciliarse con el único Dios vivo y verdadero. Así entonces podemos ver que no hay un Dios para una nación, un Dios para otra nación, no hay Dios para los reyes, otro para los súbditos, no hay un Dios
para los esclavos, otro para los libres. No hay eso. Pablo toca este tema también muy puntual con los romanos en el capítulo 3, versículo 29, diciendo, Romanos 3, versículo 29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Responde, ciertamente también de los gentiles. Así entonces, sin importar las diferentes clases de personas que existían en esa o en este tiempo, podemos decir enfáticamente, hay un solo Dios y Él es el creador de toda la humanidad. De aquí entonces podemos hacer una pequeña conclusión que nos puede ayudar a seguir entendiendo el pasaje. Concluir que este único Dios es el Salvador de todos los hombres. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, debemos orar por todos los hombres. No solo Dios, no solo es nuestro Creador, sino también Dios es nuestro Redentor. Por tanto, concluyendo, si alguien va a ser salvo por la fe en este único Dios. Después de esto, espero que ya no haya ninguna duda porque debemos predicarle absolutamente a toda persona. El apóstol Pablo por eso nos lo deja de una manera tan sencilla para que nosotros podamos concluir en la necesidad de ir y predicar verdaderamente el evangelio a toda criatura. Ahora, ya vimos, solo hay un Dios. Aunque ellos quieran desviarse o vivir en la ignorancia, siguiendo a dioses falsos. Sin embargo, no son nada y lo que necesitan más bien es conocer al único Dios verdadero. Pero el apóstol Pablo no se queda solamente a hablar del único Dios verdadero, sino continúa hablando de un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es Jesucristo hombre. Es interesante el término mediador, ya que esto básicamente se refiere a alguien que interviene entre dos personas para restaurar la paz, o bien para ratificar un pacto. Y si tú te das cuenta, efectivamente, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Cristo voluntariamente ha tomado esa posición de intermediario entre un Dios ofendido y unos pecadores ofensores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar sobre sí la ira de Dios que el pecador merecía para que éste a su vez pueda ser salvo. Cristo es ese mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador. No hay dioses intermediarios, no hay santos intermediarios, no hay ángeles intermediarios y mucho menos, como lo sabemos en la Iglesia Católica, no hay una María intermediaria. Solo hay un mediador y solamente se puede ser salvo por medio de este mediador. Fuera de él solamente encontramos condenación eterna. Ahora, para poder entender bien esta frase que el apóstol Pablo habla con respecto a la intermediación de Cristo como Jesucristo hombre, creo que la más clara explicación la podemos encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13, lo explica Pablo de una manera clara y magistral, diciendo él: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Ahora, lo que en esencia este pasaje quiere decir es que el Salvador se presenta como puesto entre nosotros y la maldición de la ley. El Salvador se presenta puesto entre nosotros y la maldición de la ley para que la maldición de la ley cayese sobre él y entonces nosotros podamos ser salvos.
Esto nos permite entonces ver que la última frase que está utilizando el apóstol Pablo es igual de importante que la frase anterior, porque así como hay un Dios que es el Padre y Creador de todos, dice que asimismo, de la misma forma, hay un solo mediador, por quien tenemos acceso al Padre, y que este mediador no fue dado solamente para una nación o para un pequeño grupo en particular de cierta clase, sino que el Señor ha decidido extender su gracia para el mundo entero. Ahora, porque el fruto del sacrificio por el cual hizo expiación por los pecados, no se extiende solo a los israelitas. El fruto del sacrificio por el cual hizo expiación por los pecados se extiende no solo a los israelitas, sino a todos aquellos que en otro tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel, aquellos que estaban ajenos al pacto de la promesa. Pero ahora han sido hechos cercanos por la sangre de este mediador. Cuando decimos la palabra todos, y aquí creo que va a tener algo de importancia lo que vamos a comentar, cuando hablamos o decimos todos, hemos dicho que se refiere a toda clase y tipo de hombres, no a todas las personas en términos generales. Es como si dijera que no solamente estamos hablando que el sacrificio o la intermediación del Señor Jesucristo solamente es para los judíos, sino también para los gentiles, o como lo hemos dicho, no solo para los pobres, sino también para los ricos. Ellos también han sido redimidos por medio de la sangre de Cristo. Viendo entonces que el ministerio del Señor Jesucristo se ha extendido para toda la gente en términos generales, esto nos debe de llevar a no estar despreciando a aquel que quizás ha sido o vaya a ser redimido y por el cual el Señor Jesucristo ya ha pagado un gran precio. Él nos llama, Él es el que nos llama o es el que llama a venir a Él. Él dijo que los que van a Él no los echa fuera. Él dijo, venir a mí todos aquellos que estén cansados y cargados. Así que Él es el quien llama a todos a venir a Él. Y Él está dispuesto a abrir el camino al Padre. Ahora, si entendemos entonces la importancia de entender, de llamar a todas las personas al conocimiento de la verdad, ¿no acaso entonces debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para acercar a aquellos al Padre que hoy viven en la ignorancia? ¿No debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos? Y esto entonces nos debe de llevar a algo, debemos estar examinándonos cuán fríos y descuidados hemos sido para orar por aquellas personas que están necesitadas y que simplemente hoy van camino a la destrucción y a la muerte. Y mira que cuando yo estaba escribiendo estas palabras, créeme que me llegaron a la mente muchas personas que a veces inclusive tienes cierta relación con ellos y sin embargo no estás orando pensando en que realmente van en camino al infierno. Creo que a veces vivimos un cristianismo sumamente egoísta. Digo, no quiero pensar que aún esto pueda llevarse en tu propia familia, porque eso sí ya sería algo sumamente delicado. Ahora bien, si la salvación hubiese sido para un grupo en particular, por ejemplo, hablando de los judíos, si hubiese sido para los judíos, el apóstol Pablo entonces hubiera referido a Cristo como Jesucristo el judío, no Jesucristo el hombre. Sin embargo, como estaba destinado tanto para los judíos como para los gentiles, Pablo entonces describe a Jesucristo como Jesucristo hombre, ya que está incluyendo a todos los hombres en general, sin distinción de raza ni nacionalidad. Cuando Pablo también declara a Jesucristo hombre, no está negando que este mediador sea Dios. Más bien lo que él quiere enfatizar con la palabra Jesucristo hombre es la cercanía que Dios ha tenido con nosotros, por lo que menciona él
la naturaleza humana y no la naturaleza divina. Y es importante hacer esta consideración. ¿Por qué Pablo tomó la naturaleza humana y no la divina? Debemos recordar algo. El Señor Jesucristo se vistió con nuestra carne. No solamente se vistió con nuestra carne, sino también se humilló a lo sumo. Se humilló a lo sumo y se hizo hombre. Ahora, en las palabras de Juan Calvino, él hizo esto para que nosotros podamos ver a Dios, dice Juan Calvino, por decirlo de alguna manera, abriendo sus brazos para darles la bienvenida a todos aquellos que se encontraban alejados de Él. Así que, si el Señor nos manda a estar pidiendo y orando por todos ellos, nosotros no debemos de impedir a aquellos que hoy en día se encuentran sin esperanza a que puedan venir al rebaño. Esto precisamente es lo que estaban haciendo los falsos maestros a la hora de hacer todo de una manera élite o exclusivista. Por lo anterior, siempre debemos estar orando al Señor, y es normal que en algunas ocasiones pueda llegar a nuestra mente la grandeza de su majestad cuando estamos intercediendo por las personas. Cuando nosotros pensamos en la santidad, en la gloria, en la majestuosidad del Señor, esto nos puede producir un temor natural de saber quiénes somos y quién es Él. Sin embargo, lo que Pablo nos ha mostrado en este versículo es que debemos recordar a Jesucristo hombre. Debemos recordar que es Cristo quien nos lleva de la mano ante la presencia de Dios, al ser llamado el mediador entre Dios y los hombres. No debemos dudar en ir a Dios por ayuda, teniendo la esperanza de que tenemos total libertad a entrar, y además no solamente a entrar en su presencia, sino también que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Y no solamente eso, por la misma mediación del Señor Jesucristo, nuestras oraciones son santificadas, nuestras oraciones son consagradas por la sangre de Él. Y no solamente Pablo nos deja hasta ahí. Pablo continúa diciendo cómo fue o cómo es que lleva a cabo esa redención, diciendo, versículo 6, 1 Timoteo 6. Pablo dice ahora, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto nos lleva más a entender el amor y la humillación del Señor Jesucristo, que como lo hemos visto, siendo Dios de dioses y luz de luz, dio su vida por nuestros pecados. Hay un pasaje paralelo a este, donde vemos cómo Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, y está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 17. Juan, capítulo 10, versículo 17, y vemos cómo hay una descripción similar diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces podemos ver lo grandioso que fue el Señor Jesucristo aquí. Podemos tratar de entender cuando dice que se dio a sí mismo, que Él no dio una porción de Él, que Él no dio algo que ya no necesitaba y lo puso en rescate por cada uno de nosotros. En absoluto, Cristo se dio a sí mismo, Él por completo se dio por nosotros en esa cruz. Ahora bien, esa palabra que utiliza Pablo en este versículo de redención es la palabra antilutrón. Antilutrón, que simplemente significa el pago de un rescate sustitutivo. El pago de un rescate sustitutivo.
Y así como te decía que debemos estar meditando, reflexionando con respecto a algunos puntos, creo que este es uno de los que debemos de entender. ¿Cómo es entonces que hizo esa sustitución por cada uno de nosotros? Primero podemos verlo a la luz de un ejemplo externo, pensando que alguien puede experimentar una triste realidad que creo que es común hoy en día, que es el secuestro de un hijo. Pero entonces, cuando vienen las negociaciones entre los delincuentes y los padres, los delincuentes mandan una petición donde el pago o el rescate por el hijo es el padre mismo. Hay una sustitución de la persona que queda en su lugar. Eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Ese fue el rescate que llevó. Él estuvo en la cruz cuando nosotros deberíamos haber estado en ese lugar. Pero Él dijo, efectivamente, tú has transgredido toda mi ley moral, pero has puesto tu confianza en mí, y entonces Él nos sustituye y muere pagando el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Él voluntariamente fue a la cruz, como lo hemos visto, se dio a sí mismo, no simplemente dio algo que Él poseía. Cristo se dio por completo. Y la palabra que utiliza también el apóstol Pablo como rescate es un término teológico que describe la muerte expiatoria de Cristo por nosotros. Cristo no solo se dio en rescate para liberarnos, no solo dio el rescate para liberarnos, Él fue el rescate en nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y también murió nuestra propia muerte. Por otro lado, cuando dice el apóstol Pablo que se dio en rescate de todos, no vamos a hablar aquí acerca de la doctrina de la expiación limitada. No vamos a hablar acerca de la elección. Más bien lo que quiere el apóstol Pablo mostrarnos con esta frase es que nos revela la suficiencia que tiene la expiación, no la intención. Es decir, el rescate que pagó el Señor Jesucristo para poder satisfacer la justicia de Dios sí es suficiente para todos los hombres, pero solamente es eficaz para los escogidos. La expiación de Cristo, por lo tanto, no está limitada en cuanto a su suficiencia, pero sí está limitada en cuanto a su aplicación. Así entonces, después de ver todo esto, debemos entender que debemos y podemos predicar el Evangelio de forma indiscriminada a toda criatura. Y fíjate, lo hemos dicho, esto no quiere decir que el texto dice que todos van a ser salvos. El Señor ya ha determinado, no va a ser así, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Aunque la muerte de Cristo sea suficiente para todos los pecados de todas las personas, siempre será suficiente para salvar, siempre será eficaz para salvar a sus escogidos. Por último, con respecto a este versículo, pudiera comentar que debemos de tener claro que la obra del Señor Jesucristo se sigue cumpliendo plenamente con lo que Él ya ha decretado. Y lo ha decretado desde la eternidad pasada respecto a la salvación de los pecadores. Y recordemos que de acuerdo al profeta Isaías, nadie podrá frustrar sus planes. Era necesario que la gracia fuera revelada, dice el texto, a su debido tiempo. También podríamos decir que fuera revelada en tiempo preciso, en el tiempo que se había estipulado para el pacto de redención antes de la fundación del mundo. Entonces se sigue cumpliendo todo lo que el Señor ha decretado en cuanto a las personas que Él ha de salvar de acuerdo a su decreto eterno, pero decíamos que era necesario que fuera revelado también en su tiempo preciso. ¿Cuál es el tiempo preciso? Hay diferentes textos que también nos ayudan a entender que este misterio había permanecido oculto por muchas generaciones, como es el de Efesios capítulo 3, versículo 5. Sin embargo,
el capítulo 4, versículo 4 de Gálatas es el que nos da más dirección con respecto a este tiempo preciso. Dice Pablo a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por lo tanto, aunque podemos ver que vino de repente al mundo y que realmente en aquel tiempo nadie esperaba que Cristo fuera el Redentor, esto hablando de gentiles, y por supuesto los suyos, los judíos, no debemos nosotros pensar en nuestro corazón que esto fue repentino con respecto a Dios, en absoluto. Por el contrario, debemos aprender a someter nuestra mente a esa maravillosa providencia. Dios decretó perfectamente todas las cosas y en el tiempo de su providencia Él las lleva a ejecutar. El resultado de esto siempre será que todo lo que experimentamos, que todo lo que podamos vivir, que todo lo que proceda de Dios siempre va a ser oportuno, en el tiempo adecuado. Así entonces, el momento adecuado de la publicación finalmente había llegado. Los responsables de esa publicación, en primera instancia, fueron todos aquellos que lo habían oído con sus propios oídos y lo habían visto con sus propios ojos. Tal fue el caso del apóstol Pablo, entre otros. Y digo entre otros porque están los otros apóstoles, los cuales también fueron llamados para proclamar el Evangelio y fueron también testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hablando particularmente del apóstol Pablo, fue uno de los que habían sido designados para poder llevar y proclamar el Evangelio ante los gentiles. Y esto lo podemos recordar en el libro de los Hechos, capítulo 9, en la conversión del apóstol Pablo, cuando le dice a su Señor, cuando se le aparece en el camino a Damasco y le dice: Señor, ¿quién eres? Y luego más adelante le dice: ¿qué quieres que haga? Y entonces es el momento donde el Señor hace el llamado específicamente al apóstol Pablo. Pero Pablo lo retoma en el versículo 7 que estamos estudiando el día de hoy, diciendo, Pablo, en el versículo 7, capítulo 2, dice, 1 Timoteo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahora, es interesante ver entonces, se da el tiempo finalmente en que el Mesías había de venir. El plan de Dios se debería de concretar, el plan de redención para salvar a los hombres de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahora, uno de los que habían sido designados para poder llevar a cabo la proclamación, como lo vemos ahora en el versículo 7, fue el apóstol Pablo. Pero dice el apóstol Pablo: para eso mismo fui constituido. En pocas palabras, fue por mandato divino que el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, como lo especifica aquí. Sin embargo, nosotros debemos recordar, por un lado, que el apóstol Pablo no solamente fue llamado a predicarle a los gentiles, fue llamado a predicarle a los reyes y fue llamado a predicarle también a los hijos de Israel. Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 9, versículo 15. Y el punto sería el siguiente: qué buen ejemplo para tratar de entender que el mismo apóstol Pablo no solamente iba por las ovejas perdidas de Israel, no solamente iba por los gentiles, iba realmente por todos los hombres. Inclusive diríamos, aún por los que estaban en eminencia. Y de esto recordamos que era necesario que él compareciera ante César para llevar el Evangelio, así como lo hizo con el rey Agripa. Él fue constituido predicador. Es decir, el apóstol Pablo no fue un usurpador, tampoco pretendía tener una autoridad por sí mismo, como hoy muchos lo intentan hacer. No obtuvo este ministerio tampoco por la fuerza. Él fue llamado realmente a este oficio directamente por el mismo Señor Jesucristo, como lo vimos en el libro de los Hechos capítulo 9. Iba a ser testigo ante todos estos hombres.
Fue enviado ante los gentiles a fin de que pudieran recibir el perdón de pecados y la herencia entre los santificados, que es por la fe en Cristo. Pablo dice que por esto fui constituido predicador, y debemos recordar solamente un poco al respecto a esto. Predicador, o que también podemos traducir como proclamador. Para esto contextualizamos las palabras de Pablo, recordando que no había en ese momento medios de comunicación y mucho menos medios masivos de comunicación. No había libros, no había revistas, no había periódicos, no había trípticos, no había pósters, no había nada. Solamente ellos, en un momento dado, cuando tenían la necesidad de hacer un anuncio determinado de alguna noticia que quisieran dar, tenían que ir a la plaza de la ciudad y en ese momento ellos hacían el anuncio. Qué lindo es saber que nosotros no somos los primeros de ir y predicar el evangelio a las plazas. Ya antes lo ha hecho el apóstol Pablo. Y no lo hizo una vez. Primero llegaba a las sinagogas, que era su rutina, ir y demostrar por medio de las Escrituras que Cristo efectivamente era el Mesías, pero luego recordamos que se iba a las plazas como lo hizo en Atenas, precisamente en el Areópago, ahí predicando al aire libre. Eso es lo que hacía Pablo, proclamando el Evangelio continuamente. Pero no solamente fue constituido, dice, predicador, sino apóstol. Apóstol de los gentiles. Luego dice el apóstol Pablo, digo verdad y no miento. Es interesante ver que emplea un juramento protesta. Es como un asunto de gran relevancia lo que está haciendo el apóstol Pablo, afirmando que él es el maestro de los gentiles, que es maestro de los gentiles. Y además, hace una aclaración interesante Pablo. Dice que es maestro en fe y en verdad. Y en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es que él lo hace con una conciencia limpia. Por un lado, con una doctrina sana y por otro lado, con una vida congruente a la doctrina, lo que lo lleva a tener una conciencia limpia, una buena conciencia delante de Dios. Ahora, esto no es lo que le debe de llevar a que tenga confianza en sí mismo el apóstol Pablo, sino en saber que verdaderamente había sido constituido por Dios y estaba llevando a cabo la voluntad de Dios. Lo que hemos visto en este pasaje, en estos versículos específicos, es muy interesante ver que no solamente es un llamado para el apóstol Pablo para ir, para proclamar el evangelio a toda criatura para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, y para que puedan conocer al Redentor, aquel que pagó en rescate por nuestros pecados. No solamente el llamado es para el apóstol Pablo, no solamente el llamado era para Timoteo, para exhortar a toda la iglesia de Éfeso, sino este llamado es para toda la iglesia. Este llamado a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo es para todos los hombres. Ahora bien, tú dirás, bueno, es que yo creo que no soy el más capacitado para ir a las plazas, a los hospitales, a las cárceles y a los lugares donde hay mucha necesidad. Está bien, sin embargo, si tú te das cuenta, aquí hay un amplio número de hombres a los cuales tú puedes llegar de manera personal. Todo hombre que se te presente enfrente. Dios quiere, dice la Escritura, que todos los hombres sean salvos.